Vamos, antes de la pausa, la epilepsia afecta al 1% de la población en nuestro país, porcentaje que se traduce en cerca de 160.000 casos de discriminación, a causa, por supuesto, del desconocimiento sobre los reales alcances y complicaciones que tiene esta enfermedad. Exactamente, por eso es que la periodista Javiera Frets realizó un informe donde vamos a develar la verdad y los mitos sobre este síndrome. Estas imágenes muestran un ataque epiléptico con pérdida de conciencia, un flagelo para muchos desconocido e incluso irremediable. Cuando ella cumplió 3 años, era chiquitita, estábamos en la casa, estábamos durmiendo y sentí que empezó a hacer como sonidos extraños. La fui a ver y tenía como su mirada perdida. Judith recuerda ese día con amargura. Luego de ese episodio, el doctor le confirmó que Antonia, la menor de sus 3 hijos, sufría de una epilepsia endógena. Un poco chocante porque la verdad que uno lo único que escucha son puras cosas como trágicas del tema de la epilepsia o fuertes. Pero atrás quedaron los temores porque Antonia es una niña completamente normal, pese a padecer del síndrome y de un leve déficit atencional. Cursa segundo básico en el Colegio Adventista de la Cisterna y debe esforzarse cada día, al igual que el resto de sus compañeros de clases, por entender las materias que se le enseñan. No existe un trato especial ni exclusivo por su condición. Un infarto fulminante derivó en un indeseable diagnóstico: epilepsia. Movimientos involuntarios de su brazo derecho alertaron a Juan Cristóbal y de paso complicaron su vida. Muchas puertas se cerraron, mucha gente que de buena fe me colaboró para buscar trabajo me decía: no digas que eres epiléptico. Sin embargo, yo en todas partes lo dije. Su actual trabajo demoró en llegar, pero hoy puede decir con propiedad que se siente realizado. Efectivamente, los remedios sí atontan y mucho. Que al final la epilepsia sí es un camino y es un cerro difícil de subir, pero que nos da la posibilidad de reinventarnos. Desconocimiento e ignorancia es lo que ronda la epilepsia. La mayoría de las personas la asocian a crisis convulsivas graves, como las que se ven en estas imágenes, a enfermedades psiquiátricas e incluso a retardo mental, pero lo cierto es que ninguno de estos factores es consecuencia del síndrome. La epilepsia, contrario a lo que se piensa, no es una enfermedad en sí misma, es más bien un conjunto de síntomas que afectan a un paciente y que son provocados por otra enfermedad. Su causa es una descarga eléctrica excesiva y anormal de las células cerebrales, que se produce de forma espontánea y se repite en el tiempo con diferentes grados en cada paciente. Pero también pueden haber otros tipos de sensaciones que se queden solamente en la sensación. Un olor extraño, un sabor extraño, una cosa rara en la boca, el estómago que le puede subir para arriba, una sensación de nerviosismo o algo que uno no puede expresar. Eso es lo que se llama aura y se queda simplemente en eso. Se puede quedar ahí o puede seguir propagándose por el cerebro y puede tener clonías, movimientos anormales que puede ser de una mano, de una extremidad, dependiendo siempre de dónde parte y cómo se propaga la crisis epiléptica. La Liga Internacional contra la Epilepsia reconoce más de 40 síndromes epilépticos distintos, pues existen tantas crisis epilépticas como lugares tiene nuestro cerebro, y para cada una de ellas existe un tratamiento específico. 2 de cada 3 personas están totalmente libres de crisis tomando medicamentos antiepilépticos, que se pueden casar y tener hijos, y estos hijos tienen el mismo riesgo que cualquiera de tener epilepsia, que la gente con epilepsia tiene el mismo coeficiente intelectual que una persona que no sufre de epilepsia. La mayoría de las personas asocia a los pacientes epilépticos necesariamente a convulsiones traumáticas con pérdida de conciencia, ante las cuales poco y nada se puede hacer. Si bien es el tipo de crisis más conocida, es también la menos recurrente, pues solo corresponde al 23% de todos los tipos de manifestaciones de la patología. Antonia jamás volvió a tener otra crisis epiléptica, pues ha recibido la medicación adecuada y una constante supervisión médica. En cuanto al manejo de los niños, es muy importante hacerlos llevar una vida lo más normal posible, pero con una higiene de sueño estricta. Es decir, el niño debe dormir las horas que requiere, debe tomar los medicamentos a sus horas, debe ser controlado periódicamente por un neuropediatra y especialista en epileptología si es posible. Algunos de los niños que padecen del síndrome sufren también de déficit atencional, pero no es necesariamente una consecuencia de la patología.
En este Centro de Desarrollo Integral pionero en Latinoamérica y dependiente de la Liga Chilena contra la Epilepsia se atienden 54 niños, a quienes se les otorga ayuda psicopedagógica y psicológica para que logren hacer una vida completamente normal. Antonia y otros niños son los beneficiados de un programa gratuito que busca insertarlos en una sociedad que desconoce el síndrome y que los juzga a priori por su condición. Hay muchos niños que sí, efectivamente, la epilepsia influye en sus procesos de aprendizaje. Se ven entorpecidos por la atención, ellos no atienden mucho al proceso de enseñanza en el colegio. En este lugar, los profesionales del Centro de Desarrollo Integral trabajan junto a los niños, mientras sus mamás y abuelas aprovechan de compartir experiencias para llevar de la mejor forma posible este proceso. En general la gente no se interesa hasta que lo vive. Lamentablemente la gente no es empática con los demás ni con las cosas que le pasan a los demás. Son súper inteligentes, son niños normales, pueden trabajar. De hecho, yo tengo una amiga que su hijo trabaja, mi hija estudia en la universidad. El CDI también ofrece charlas gratuitas en colegios para informar a la comunidad sobre qué hacer en caso que uno de sus alumnos sufra de una crisis epiléptica. El ideal es avisar en el colegio, explicar lo que le ocurre al niño, que el niño sea evaluado en forma diferencial, si está recibiendo fármacos o está con crisis, y aprovechar esa misma instancia con los profesores de hacerles una educación. La epilepsia vive de los mitos que le rondan. Se dice que es hereditaria, sin embargo solo el 4% de los padres puede transmitir la enfermedad a sus hijos. Además, la mayoría de las personas cree saber cómo actuar en caso de presenciar una crisis o ataque convulsivo, pero existe desconocimiento al respecto. Hay muchos mitos con respecto a la epilepsia. Por ejemplo, frente a las convulsiones, existe la idea que hay que meterle algo en la boca para que no se muerda la lengua. La verdad es que no hay que hacer absolutamente nada con la boca del paciente, porque el paciente en ese minuto abre y cierra la boca en forma no controlada, y si usted le coloca algo en la boca, el paciente se puede tragar el pañuelo que le están colocando. Si usted le coloca una cosa metálica, se puede romper o enterrarse en el paladar o fracturarse un diente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que el paciente se vaya a golpear la cabeza con las cosas que lo están rodeando. Y apenas termina la crisis, colocar la cabeza de lado, de tal manera que al estar inconsciente el paciente, la lengua no se le vaya para atrás y le permita respirar adecuadamente. La epilepsia no es el fin del mundo. De hecho, los casos con desenlaces fatales tienen que ver con caídas o golpes derivados de convulsiones, pero no al síndrome en sí mismo. En adultos es perfectamente operable dependiendo de su intensidad, y los niños tienen en general un positivo desarrollo del síndrome. La epilepsia es solo una condición y no un karma irremediable.